Muy buenas, jóvenes. Vamos en esta ocasión a trabajar con las operaciones con vectores. En este primer ejercicio, o en esta primera ocasión, vamos a presentar los vectores en forma de componentes. Si sumamos dos o más vectores como expresados como componentes, pues vamos a tener como resultado otro vector expresado también como componente. Lo importante de las operaciones con vectores es que nos hacen recordar el tema de las coordenadas del plano cartesiano, donde el primer número pertenece a X y el segundo número pertenece a Y. Para nosotros hacer la primera operación, suponiendo vector E más vector F, simplemente vamos a expresarlo tal cual como se nos indica. Abrimos un paréntesis, colocamos cada componente, cada número, cada bloque al que corresponde. Entonces, como vamos a sumar el vector E y el vector F, recordemos que el primer número de cada paréntesis pertenece a X, ¿ven? El segundo número representa a Y, el segundo número representa a Y. Ya los demás, ya usted lo tiene guiado y no hay por qué aclarárselo. Entonces, aquí, para llevarlo paso a paso, lo haremos de una manera desglosada para que usted nos entienda. Entonces colocamos 3 más 1, mire, 3 en E, 1 en F, coma, y luego vamos ahora al componente Y, que es 5 más 9. 5 más 9. Fíjense que en este caso estamos sumando y cada número es positivo. Entonces, como estamos sumando el vector E más F, entonces simplemente aquí lo único que debemos hacer es decir 3 más 1, 4, y 5 más 9, entonces es 14. De esa manera tenemos que el vector suma de E más el vector F es 4,14. De esa manera tenemos ya el primer ejercicio. Para un segundo ejercicio, vamos ahora a sumar el vector G. Eso está algo feo. El vector G, recuerde que se diferencia por ese signo que colocamos ahí arriba, que es lo que nos indica que es un vector, más el vector H. Están expresados como componentes, pues debemos tener un resultado como componente, expresado como componente. Entonces colocamos paréntesis y como vamos a sumar ahora el vector G y el vector H, recordar que el primer número pertenece a X, entonces tenemos negativo 4 más, porque estamos sumando, y el vector del vector H tenemos el 5. Entonces colocamos el 5, coma. Luego, para el vector H tenemos en la parte de Y 6 más negativo 4. Recuerde que en este caso a mí me encanta colocar un paréntesis para que usted pueda familiarizarse y luego ejecute. Entonces colocamos aquí negativo 4 y cerramos. Vamos a ponerlo de negro para que usted siga
la secuencia. Y cerramos ahí. Después de ese proceso, vamos ahora a efectuar las operaciones indicadas. Entonces tenemos que negativo 4 más 5 tenemos positivo 1. Recuerde que estamos sumando. Luego tenemos 6. Para eliminar el signo, multiplicamos más por menos, menos, y colocamos el 4. Y luego efectuamos entonces la operación indicada de los dos bloques que faltan. Entonces colocamos positivo 1, 6 menos 4, 2. Y ahí tenemos entonces la respuesta. Yo sé que usted podría efectuarlo de una manera más directa y ocuparía menos espacios. Vamos ahora entonces a efectuar una suma con 3 vectores. Nos falta el vector y. Entonces usted puede decir en este tercer ejercicio, sumamos vector e más vector h más el vector y. Se colocan en el mismo orden según las componentes. Si nos dieron E, H, I, usted tiene que ordenarlo en ese mismo proceso. Entonces usted dice, el vector E tiene componente X 3, más, porque estamos sumando. El vector H tiene como componente X el 5, más. El vector Y tiene como componente X negativo 1. Como ya sabemos que ahí se produce una multiplicación de signo, vamos a quitar el más y colocamos el menos y colocamos el 1, el 1 se coloca, negativo 1 se coloca en este caso porque ya, como aquí acordamos que se dice más por menos para eliminar el paréntesis, entonces por eso me adelanté un paso. Ahora vamos con los elementos de la componente Y. Entonces tenemos E, tenemos el 5, siempre más porque estamos sumando. En H tenemos negativo 4. Recuerde que debe ser más, pero como es negativo 4, entonces simplemente decimos más por menos, pues menos, y colocamos el 4. Y debe ser más, pero fijémonos que aquí la componente Y en I es también negativo 10. Entonces decimos más por menos, menos, y colocamos el 10. Y ahí nos ahorramos un paso. Luego decimos entonces 3 más 5, 8. Y 8 menos 1, tenemos entonces 7. Y del lado de las Y tenemos 5 menos 4 es 1. Y 1 más negativo 10, entonces es negativo 9. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces la respuesta del vector E más el vector H más el vector I. Y esa es la respuesta. Espero que esta explicación de suma con vectores les haya dado satisfacción para que usted pueda comprender los demás ejercicios. Recuerde que si tenemos los vectores expresados como componentes, la respuesta también tiene que ser expresada como componentes. De nuestra parte ha sido un placer. Si les gustó el video, recuerde darle un dedo arriba, hacernos sus comentarios para seguir creciendo en este proceso. Recuerde, síguenos desde casa. No te arriesgues a enfermarte con ese virus que con la gracia de Dios sabemos que va a pasar.